La siguiente pregunta, después de haber entendido cómo va el proceso de adentro hacia afuera y cuáles son las cosas que debemos hacer a nivel individual y a nivel de organizaciones, es ¿qué herramientas también tengo para poder facilitar ese proceso? Y queremos dejarles a ustedes en esta parte algunos de los conceptos que creemos que les pueden servir en esta transición hacia unas industrias mucho más sostenibles. La primera es química verde. Queremos compartirles entonces ahora a ustedes 12 principios que acompañan la química verde, que utiliza desde la concepción de la reacción química unos conceptos. Por ejemplo, en vez de utilizar sustitución, utilizar adición para que no se generen reactivos adicionales que no necesito y que se van a convertir luego en un residuo. O cómo utilizo menos catalizadores, o cómo trabajo unas temperaturas de reacción que consuman menos energía, o cómo trabajo también con materias primas para estas reacciones que sean renovables, que no generen residuos tóxicos para no generar riesgos a la salud humana o al planeta. Estos son algunos de esos principios, pero los invitamos a que profundicen con el equipo de investigación y desarrollo de sus organizaciones estos conceptos de química verde. Otro concepto es el de basura cero, que debería convertirse en una meta en nuestros hogares y en nuestras organizaciones. Les acompañamos con una diapositiva que nos muestra la evolución del tema en Europa y cómo Holanda, hace unos años cuando nos compartieron esta presentación, alcanzó solo el 2% llevado a los rellenos sanitarios. El 70% estaba asociado a un tema de reciclaje o reuso y el resto estaba asociado a un tema de generación de energía a partir de residuos o coprocesamiento. Esta es una meta que si ya la han logrado, nosotros que queremos convertirnos también en países OCDE, es lo primero que debemos copiar. ¿Cuáles son todas esas buenas prácticas alrededor del tema poblacional, alrededor del tema de basuras, que nosotros también podemos adoptar desde nuestro hogar, compostando, reciclando, garantizando que tal como sale de nuestras casas, realmente no vaya a ir al relleno, que sea mínimo lo que hoy en día va al relleno, e igualmente en nuestras organizaciones? Igualmente el tema de economía circular, diseñando desde el inicio, pensando en productos y servicios que no generen residuos, que se puedan reensamblar, reusar, reparar, que tengan una larga vida y que permitan de nuevo cerrar ciclo al final. Igualmente el tema de energías renovables, queremos recordarles que la ley 1715 del 2014 ya nos entrega un marco que nos permite tener unas exenciones tributarias y podemos apoyarnos allí entonces para poder hacer proyectos de energías renovables que antes financieramente no tenían sentido, pero que hoy en día a través de estos apoyos pues podemos implementar rápidamente. Entonces la idea es poder tener todo un panorama de qué alternativas de energías renovables, si vamos a utilizar eólica, solar, geotérmica, cuál es la energía que aplica a mi región y donde tengo situada mi industria para poder hacer todo un proyecto que nos permita rápidamente movernos hacia el tema de energías renovables. Igualmente, esta ley permite reducción de renta, reducción de IVA, reducción de aranceles que deben ser utilizados obviamente a favor de estos proyectos. El otro concepto es economías locales y es cómo nosotros desde la compra, y hablamos de la compra en nuestros hogares de nuevo, pero también de la compra en las industrias, apoyamos estas redes locales que garantizan una menor distancia, por lo tanto una menor huella de carbono por distribución, apoyando materias primas y recursos que estén en nuestra región. Y como ya habíamos hablado, los 4 elementos que trabajamos desde la ecología industrial: gestión de materiales para ir saliendo de todos los materiales que son asociados a los combustibles fósiles o no renovables e ir integrando nuevos materiales que tengan una característica de ser renovables y que también generen menos peligrosidad. El tema de energía, que también lo hemos hablado ampliamente y que en otros videos que están acompañando nos dan una guía exacta de cómo hacer en las organizaciones y en nuestros hogares para ir bajando y optimizando ese consumo. Igual el tema de agua y el tema de generación de residuos. Hay muchas acciones para la sostenibilidad. La invitación es: empecemos a investigar, entendamos de qué se trata la agricultura sostenible, la ganadería sostenible, la logística sostenible, la movilidad sostenible, el turismo sostenible, y hagamos de cada una de nuestras decisiones y actividades, como decíamos desde el inicio, como personas, pero luego como colectivo, cómo podemos seguir ayudando a crecer, a hacer rápidamente esta transición que en este momento el planeta nos pide de una manera urgente.